Presidenta, le informo que se emitieron un total de 102 votos a favor, 0 votos en contra. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de pide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley de movilidad general y seguridad vial es un triunfo de todos ustedes. Es el admirable resultado de años de incansable trabajo realizado por activistas, expertos, pero sobre todo por familiares de las víctimas de siniestros viales que perdieron la vida trasladándose en las calles de nuestro país. Presidenta, le informo que se emitieron un total de 102 votos a favor, 0 votos en contra. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley de movilidad general y seguridad vial es un triunfo de todos ustedes. Es el admirable resultado de años de incansable trabajo realizado por activistas, expertos, pero sobre todo por familiares de las víctimas de siniestros viales que perdieron la vida trasladándose en las calles de nuestro país. Totalmente aprobada por el Congreso, a unos días de ser decretada por el Ejecutivo Federal, por lo que es necesario empezar a vislumbrar cuáles son las diferentes actividades que tenemos enfrente. Actividades que están comprometidas específicamente en la ley para el Congreso, en cuanto a modificación, actualización de algunas otras leyes, el Congreso Federal, los congresos locales que tienen que homologar sus legislaciones respecto de esta ley, el gobierno federal que tiene que crear un sistema de movilidad y seguridad vial, que tiene que también adecuar otros reglamentos que pudieran tener algún conflicto con esta ley o que debieran ser e incluir otros aspectos necesarios, que tiene que hacer los municipios en la vida diaria, probablemente bandos municipales, probablemente adecuar sus estructuras organizacionales. Y después, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Tanto las organizaciones civiles que tanto han empujado esta ley, que lograron conseguir su publicación, las empresas, empresas de transporte que tienen que proponer qué hacer, o hacia adentro de sus organizaciones cómo adecuarse
para contribuir a tener una mejor seguridad vial, y los diferentes actores en cuanto a los proveedores de infraestructura vial, fabricantes de insumos, vehículos, etcétera. Es decir, somos todo un grupo que dentro del el Programa Mundial de Seguridad Vial nos enmarcan dentro de quienes somos responsables de que esto funcione. Para empezar, tenemos un programa el cual arrancará el diputado Salomón Chertorivsky, a quien me gustaría presentarles a ustedes. Salomón es originario de la Ciudad de México, hoy día es diputado federal, es maestro en Economía por el ITAM, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. En su larga carrera como servidor público se desempeñó como secretario de Salud federal, como secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México. Es presidente del Consejo Consultivo Nacional Pensando en México, articulista y autor de diversos libros. Hoy día ha impulsado causas como acceso a la salud, aumento del salario mínimo, apoyo a emprendedores y la revalorización de los mercados públicos dentro de la economía de la ciudad. Actualmente es presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados. A él le tocó el proceso para que esta ley saliera lo más rápido y lo mejor posible desde la Cámara de Diputados. Y las preguntas que saltan es, ¿y ahora qué? ¿Cuál van a ser la intervención de la Cámara de Diputados? Salomón, te damos la bienvenida y te dejamos el micrófono y todo lo necesario para que pudieras compartir tu pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Es un gusto estar con ustedes, estimado Arturo Cervantes, colega en la Secretaría de Salud. Los saludo a todos, un gusto estar con Anaseb y con la Universidad Anáhuac. Pues en efecto, creo que hay que empezar por lo básico. Estamos en un diálogo entre muchos especialistas, quienes están aquí conocen a profundidad, pero sin abusar de ustedes, sí quisiera iniciar con un par de elementos muy básicos, pero que creo que tendríamos que destacar. Tres, básicamente. El primero es lo que se aprobó en el Senado, en la Cámara de Diputados, que está por publicarse, como ya decía Salvador Saavedra. Es una ley nueva, es una ley general, es una ley de avanzada, probablemente la mejor en su materia en Latinoamérica y una de los mejores ordenamientos de su tipo a nivel mundial. Segundo, creo que sí es de destacar que en este espacio en particular, en esta discusión, en un país altamente polarizado, se logró un consenso. Y creo importante destacarlo porque, primero, es una legislación que nace en gran medida con un esfuerzo de mucho tiempo de organizaciones de la sociedad civil, que encuentra asidero en el legislativo y donde va logrando la construcción de consensos en un tema que no es inocuo. Y esto lo quiero resaltar, vaya, lograr los consensos para que se aprobara por unanimidad requirió que muchos de los involucrados cedieran un poco para encontrar los comunes denominadores. Esto creo, insisto, en la época que vive nuestro país, destacar el lograr consensos en donde las partes involucradas sabemos que tenemos que dejar ir algo en favor de una construcción mayor, me parece que es realmente destacable. Porque, por supuesto, los estados y municipios en muchos sentidos sentían que una ley general podía invadir sus propias funciones. Y esto es un asunto no menor, porque hay sectores involucrados
desde las automotrices, las aseguradoras, los autotransportistas, transporte de carga, transporte público, empresas de repartición de bienes, clubes de motociclistas, las organizaciones de la sociedad civil en defensa del peatón, del ciclista, es decir, un gran número de actores, de actoras involucrados que todos querían el máximo, pero que para lograr un buen conjunto, todos tuvieron que ceder algo en favor de los intereses del otro y así se logró el consenso. Esto me parece en serio bien destacable y no quería dejar de puntualizarlo. Tercero y último, y ya para entrar sobre la presentación, esta ley trae dos aspectos fundamentales. El primero, el tema de movilidad y cómo empezamos a desglosar, a aterrizar el derecho a la movilidad y que se vaya convirtiendo de una buena idea, de un buen deseo inspirado en la Constitución, a realmente un derecho practicable, un derecho exigible, porque los nuevos derechos, ¿no? Los derechos modernos, los derechos que hoy discutimos como lo son el derecho a la ciudad, el derecho al aire limpio y el derecho a la movilidad, no necesariamente están en el colectivo como las aspiraciones primarias o más bien como lo son otros derechos. Pero la movilidad se tiene que entender como transversal y fundamental para el ejercicio efectivo de otros derechos humanos. Vaya, para que una niña, un niño se eduque y reciba su derecho a la educación, pues van a necesitar llegar a la escuela. Para que un paciente pueda recibir su derecho a la salud, a la protección a la salud, pues va a necesitar llegar a la unidad médica, al hospital, para que cualquiera de nosotros pueda trabajar y ejercer ese derecho, nos vamos a tener que mover a nuestro lugar de trabajo. Entender el ejercicio del derecho a la movilidad como cosustancial para el ejercicio efectivo de otros derechos es algo que esta ley empieza a desgranar en instrumentos prácticos para su ejercicio efectivo. Y el otro tema, el que, por ejemplo, a la Alianza Nacional más le ocupa, el tema de la seguridad vial, el cómo reducir esos 44 fallecimientos todos los días por siniestros, por hechos viales, es un tema fundamental. Y una pieza relevantísima en ello es tener un marco general para nuestro país que ya no esté al contentillo de cada reglamento de tránsito o cada entidad. Y en ese sentido hay temas muy relevantes como pueden ser los máximos de velocidad, la obligatoriedad de la alcoholimetría, la obligatoriedad del casco en las motocicletas, la obligación de examen teórico y práctico para toda licencia de manejo de todo vehículo automotor, la obligación de sujeción de sillas de ruedas en el transporte público y un largo etcétera que pone de manifiesto ya un piso mínimo de aplicación obligatoria para todo el territorio nacional. Me parecen esos tres puntos relevantísimos a destacar y si ustedes me lo permiten, iré en los siguientes minutos a tratar de hacer esta presentación. No sé si alguien me puede decir si ya se ve o... Sí se ve. Taide, ¿tú me la estás haciendo favor de pasar? Ponla de pantalla completa, please. Sí, aquí está. Okay. Muchas gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Voy. Listo. ¿La ven? Sí, yo Perfecto. sí la estoy viendo, pero no sé los demás. Sí, gracias.
Muy bien. La Ley General de Movilidad, yo diría tres aspectos que quisiera compartir hoy. Un instrumento guía de la propia movilidad a través, ya lo trataba de mencionar, de un enfoque sistémico. Segundo, los mecanismos de coordinación, información y participación ciudadana que me parecen relevantes a destacar. Y pues como ya lo decía, es una punta de lanza en Latinoamérica, pero déjenme ir ya sobre algunos aspectos más a detalle. Por favor, Tai, de la que sigue. Creo que una de las cosas relevantes, y ustedes como expertos, pues bien lo saben, es que esta ley, pues ya nos define, digámoslo así, los 20 principios de la movilidad. Y estos 20 principios tendrán que estar reflejados en toda la normatividad que se desprenda a partir de la propia ley y las demás leyes que tengan que armonizarse con la guía de la propia Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Los 20 principios que ustedes conocen, pero que resultan relevantes, ¿no? Vaya, cada uno de ellos como puntal para ir pensando en la movilidad de manera diferente. Yo destacaría temas como la perspectiva de género, que no necesariamente está en el consciente de la planeación de la movilidad. Y claro que hay que destacar que por género nos movemos diferente, con necesidades al día de hoy diferentes, y tenemos que reflejar esas diferencias en la seguridad, en las posibilidades, en la efectividad de que la movilidad se pueda dar de manera efectiva. La resiliencia, por supuesto, ya no es nada más una frase de moda. Tenemos que aprender a poder salir en los cambios, a poder movernos con las transformaciones que estamos surtiendo. La mayoría de nuestras ciudades, y otra vez aspiro a no decir muchas obviedades en un grupo de expertos, pero muchas de nuestras ciudades son cochistas. Se pensaron, se planearon e incluso se soñaron porque el bienestar de alguna manera estaba reflejado en si tenías o no un vehículo, las cocheras en los edificios, la exigencia de estacionamientos y las propias vías de movilidad estaban planeadas para los coches. ¿Cómo construimos ciudades resilientes que se muevan a entender que el bienestar esté sujeto hoy al transporte público, a la caminabilidad y ya no a la utilización del coche? Es un gran tema, pero tiene que estar claramente expresado en los principios para que se vea reflejado. La que sigue, por favor, Taide. Otro tema que me parece muy importante es que la ley con toda puntualidad jerarquiza la movilidad. Ustedes conocen la pirámide de las jerarquías, las personas primero, los ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados, las personas usuarias y prestadores de servicio de transporte público, el transporte de carga en mercancías y hasta el final el coche. ¿Por qué es importante? Porque esta jerarquía ya establecida en una ley general nos tiene que llevar a actuar en consecuencia en la planeación presupuestal, actuar en consecuencia en los reglamentos de tránsito en los ámbitos locales y un largo etcétera, pero ya está establecido en un paraguas general a qué la acción pública le tiene que dar prioridad. La que sigue, por favor. Ya lo decía yo, un enfoque sistémico, entender que mucho de lo que sucede
para poder lograr la seguridad, tiene que estar basado en evidencia, tiene que ser política pública que claramente reciba información, aprenda de la información y se actúe en consecuencia de esto. Tenemos que entender el error humano para poder planear nuestra infraestructura de manera adecuada. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez este video donde en una ciclovía había un espacio en donde todo ciclista que pasaba caía. Pues no era un problema del ciclista, era un problema de la planeación de los volardos de esa ciclovía. Tenemos que anticipar el error humano y la infraestructura, la planeación de manera sistémica tiene que estar pensada en todo ello para, al final de cuentas, reducir en todo lo posible las muertes y las lesiones que definitivamente son prevenibles y sobre todo se dan en nuestra población más joven. La que sigue, por favor. Se forma el Sistema Nacional de Movilidad. Esto le va a dar una aspiración de integralidad en su gobernanza nacional, en donde va a participar la SEDATU, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, las entidades federativas y otras autoridades de la movilidad. Este sistema va a empezar a dar un cuerpo conjunto de orden que junto con las reglas va a empezar a armonizar, que no cruces la frontera de una entidad y las cosas sean completamente diferentes. Pasa en los temas más simples, ¿no? Hay entidades donde te pueden quitar la licencia por haber tenido un siniestro vial bajo los efectos del alcohol, y en el estado de junto te pueden otorgar otra licencia. Un sistema integral con la información adecuada, pues va a evitar que estas cosas sucedan. La que sigue, por favor. El Sistema Nacional de Movilidad tiene ya en esta ley establecidas cuáles son sus facultades. Y ya nos cambiaron la presentación. Muy bien, perfecto. Y dentro de ellas, pues está el formular y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, el proponer las variables e indicadores del sistema de información para poder ir dando seguimiento. Por ejemplo, el poder contar con la georreferenciación de dónde están pasando los accidentes, dónde estamos teniendo hechos viales y siniestros de manera significativa, nos puede dar la oportunidad de hacer cambios sustantivos. Miren, lo hemos vivido todos quienes hemos estado en la política pública. En la Ciudad de México, cuando tuvimos el mapeo de los cruceros más peligrosos, donde se estaban registrando la mayor cantidad de atropellamientos, pues nos pusimos a ver qué estaba sucediendo. Y de repente, pues era cosa de quitar un puesto que estaba en la vía pública para poder, para que el peatón pudiera voltear a ver a ambos lados, y con eso resolvías el 50% de los problemas. La que sigue, por favor. Una cosa que bien importante, y ya tengo un par de minutos para terminar, es la armonización de nuestras leyes, nuestras normas vigentes. El segundo transitorio de la ley establece un plazo de 180 días y ahí el Congreso de la Unión y las legislaturas en las entidades van a tener que armonizar lo propio. El Congreso de la Unión, la que sigue, pues vamos a tener que armonizar otras leyes. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con el transporte y el autotransporte en carreteras, las leyes de desarrollo urbano, desde lo nacional lo vamos a tener que ver. En el caso de las entidades federativas, si ya existe una ley de movilidad, pues hay que armonizarla de acuerdo a la ley general. Si no existe una ley de movilidad, es probable que en una entidad exista, por ejemplo, una ley de transporte. Sería conveniente que se armonizara a una ley
de movilidad. Podemos, por supuesto, también pensar en esas entidades que son muchas, todavía son 3 entidades que no tienen una ley y van a tener que redactar su propia ley de acuerdo a la ya existente. La que sigue, por favor. En lo federal, como ya les decía, hay muchas de las leyes que vamos a tener que empezar a trabajar, en donde el glosario de la Ley General de Movilidad pues va a ser fundamental porque va a estar homogéneo ya en todas las demás leyes generales que involucran a la movilidad y a la seguridad vial. La que sigue, por favor. La que sigue. Quiero concluir nada más, Salvador, con un comentario final. El pasar de una buena ley a que esto sea una realidad es bien complejo. Quienes hemos estado en la acción de la política pública sabemos que la magia de esta está en la implementación. Tiene que venir toda esta armonización con las leyes locales, con los reglamentos de tránsito, con los planes de desarrollo urbano, pero también tiene que venir de los ejecutivos estatales y los ejecutivos municipales una verdadera integración al sistema. Tiene que venir desde lo federal la presupuestación necesaria para que esto se haga una realidad. Sabemos bien que sin recursos, pues los buenos deseos, pues quedan realmente en eso, en buenos deseos, donde tenemos que poner recursos para la infraestructura, para la creación de organismos que hagan esto una realidad, y tenemos que pasar con toda efectividad de la idea a la práctica para ejercer el derecho a la movilidad y para que no se pierda una sola vida más. Les agradezco mucho la oportunidad y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Salomón. Muy amplia la presentación de qué ha pasado y muy amplia lo que va a venir. Todo un reto, lo mencionabas. La ley menciona mucho a la autoridad competente y no todas las leyes al día de hoy tienen una autoridad competente para eso que está diciendo la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Nuevamente te lo agradezco. Y a continuación tenemos a la diputada Guadalupe Leal Rodríguez. Guadalupe es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Puebla. Obviamente es diputada por el Estado de Puebla, es diputada local. Cuenta con un diplomado en Economía Social de Mercado realizado en la UTLA. Es maestra en Imagen Pública en el Colegio de Imagen Pública y se ha destacado como servidora pública en los cargos de directora de Comunicación Social de Sedesol, en la Delegación Federal de Puebla, Secretaría Técnica y Relaciones Públicas, además de titular del área de implementación de políticas públicas en el DIF nacional. Actualmente es directora en Leal Estudio, Consultoría de Imagen Pública, además de ser diputada en el Congreso de Puebla por el Distrito 16, en donde hoy ocupa la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano y ha participado como secretaria en la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad. De notarse es que Puebla es uno de los estados que ya tiene una ley general de movilidad cuya desarrollo se hizo no paralelo, pero cercano a lo que estaba sucediendo en el ámbito federal. Entonces, y será muy interesante escuchar de Guadalupe, de la diputada Leal, qué es lo que está sucediendo en Puebla, cómo están viendo la perspectiva de homologarse contra esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y qué experiencias puede compartir hacia otros estados de la República. Guadalupe, el foro es tuyo. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos y todas y todos. Es un privilegio estar esta mañana y compartir no solo ideas, sino pensamientos, y como lo dijo ya el diputado Salomón Chertorivsky, aún es un reto muy grande y un camino para poder lograr que esta primer Ley General de Movilidad y Seguridad Vial pueda tener el impacto también en la operatividad que requiere, sobre todo, pues hacerla, como siempre lo he dicho, una ley que no solo se cree como letra muerta, sino que tenga el impacto necesario para modificar la vida de todas las personas que se mueven
en patines, en bicicleta, en peatones, personas con discapacidad y dejar de privilegiar el auto. Quiero compartirles cómo estamos haciendo en Puebla esta armonización. Y el pasado 14 de marzo presentamos, diputados y diputadas del Congreso local, la primera ley de... ¿No se está viendo la presentación? No, no se está viendo nada más. Se está viendo el PowerPoint en su forma de trabajo, sí, pero sí no se la ve. presentación, la pantalla completa. ¿Sí se ve? Denme unos segundos. Poner F5 para que se ponga en pantalla completa. En pantalla completa, denme unos segundos. Bien, les voy platicando lo que aquí, compartirles que el pasado 14 de marzo, diputados y diputadas de la legislatura del Congreso local en Puebla, presentamos este primer proyecto, y le llamo primer proyecto porque, como ustedes tienen conocimiento, hay 3 formas de que llegue un proyecto de ley al Congreso. La primera, el Ejecutivo tiene la facultad, en este caso el gobernador, evidentemente los diputados y también la ciudadanía, que en un 2% que se pide como trámite o requisito representa alrededor de 35,000 firmas. Dada esta situación, pues para la ciudadanía y los colectivos es muy complicado presentar una ley. Esta ley que presentamos el 14 de marzo aquí en la ciudad de Puebla, literal hicimos la tarea en el recreo y no esperamos a llegar a casa a hacerla después de pues estar de alguna manera distrayéndonos en casa y haciendo la tarea. Entonces, el antecedente importante es, como ustedes tienen conocimiento, y ya lo comentó el diputado Salomón Chertorivsky, la ciudadanía desde el 2012, el 2014 y el 2018 a la fecha impulsaron esta regulación, y también derivados del esfuerzo de colectivos, de familiares de víctimas, de organizaciones y sobre todo de ciudadanos que sabían que los 7 riesgos eran prevenibles. Y bueno, llegan 6 propuestas al Senado. Cuando se hace y se juntan, se enriquecen estas 6 propuestas, y pues ya así es que el 10 de marzo, pues la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, con el liderazgo del presidente de la Comisión de Movilidad, de Salomón Chertorivsky, y gracias a un gran consenso y negociación se logra esta aprobación, que es un antecedente histórico y que pues después, como tienen conocimiento, se aprueba en el Senado. ¿Qué pasa? Pues resulta que Puebla, capital y Puebla, está considerado el segundo lugar de riesgos en siniestros viales. Y bueno, este es un semáforo que nos está marcando que algo no estamos haciendo bien, ni como autoridad estatal, ni como autoridad municipal, ni como cabildo, ni como regidores, ni como diputados. Compartirles que en el estado de Puebla, el INEGI, en el censo 2020, pues reportó alrededor de 210 fallecidos y 1,385 heridos. Y pues es evidente que estos riesgos, que son los 7 riesgos, pues son completamente prevenibles desde un enfoque sistémico para poder evitar este error humano donde todas las personas pues participan y debemos de tener responsabilidad. ¿Qué sucede y qué se vive a día en Puebla? Pues resulta que estamos generando obras nuevas con vicios viejos. ¿Y a qué me refiero con esta situación? Que sí es necesaria una aprobación de ley a nivel local, ya que, como ustedes tienen conocimiento, hay un capítulo específico de infraestructura donde sí o sí todos los municipios, que alrededor son 217 en Puebla Estado, tendrán que adaptarse a las normas técnicas, tendrán que adaptarse a que su infraestructura no contenga errores día con día. ¿Y a qué errores me refiero? Como los pueden ustedes ver en la pantalla. El primer error es que no existe un transporte público accesible, incluyente, donde exista una plataforma al nivel del piso para poder abordar. Es decir, que ya aprobada el año pasado esta ley del transporte, le hacía falta este tipo pues de modificaciones. Esta ley que se está por aprobar aquí en el Congreso de Puebla tendrá también a bien adaptarla a la facilidad y a la inclusión de personas con discapacidad
y discapacidad hablando temporal o permanente. También compartirles que, como ustedes saben, en este capítulo de infraestructura se tendrán que dejar de construir estos puentes peatonales que únicamente están segregando y excluyendo a la ciudad. ¿Qué está pasando en Puebla? Pues resulta que se están construyendo calles en un programa donde solamente se le sigue privilegiando al automóvil. ¿Y por qué es necesaria esta ley? Porque cada agenda de cada autoridad tendrá bien que priorizar este tema de movilidad en la pirámide de prioridades. Y resulta que se están construyendo calles actualmente donde pueden encontrar, como en la imagen lo pueden ustedes observar, pues postes de luz que no son removidos y que entonces yo me quiero preguntar si una mujer comprobado por actividades de cuidado hace de 7 a 8 viajes al día, ¿cómo va a transitar con una carriola con su hijo? ¿Cómo va a transitar un señor que lleve su famoso diablito con garrafones? ¿Y cómo va a transitar una persona con discapacidad en su silla de ruedas? Necesitamos que esta ley se apruebe a nivel local para poder generar una obligatoriedad, una concientización y un marco normativo donde la autoridad municipal tenga bien que adaptarse a que la nueva infraestructura deberá ser inclusiva, deberá contar con infraestructura ciclista y si el mismo número de kilómetros se están inaugurando para los automóviles, pues ese mismo número de kilómetros tendrá que inaugurarse con esa banderola de salida para infraestructura ciclista. Es lamentable que aún exista este privilegio en el automóvil y son situaciones que pues únicamente se van a poder corregir con esta aprobación de la ley. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos presidentes y presidentas municipales nos han compartido en varias ocasiones que se sienten muy limitados a tomar una decisión en movilidad, porque muchas veces la ciudadanía no está sensibilizada o no tiene sociabilizado la prioridad de lo que es la pirámide en movilidad. Entonces, a la autoridad municipal le cuesta mucho trabajo inaugurar la infraestructura ciclista porque entonces la ciudadanía, los vecinos o los mismos emprendedores o empresarias pues se oponen a poner una ciclovía. En ese mismo sentido, los famosos volardos, que son una estrategia de las zonas de cruce seguro, han sido una completa polémica en el estado de Puebla y más me refiero en la ciudad de Puebla capital, porque pues lo ven como un estorbo, lo ven como una acción que no tiene ningún caso y como un gasto superfluo. En ese sentido, me parece que esta ley lo que va a venir a hacer es darles espaldarazo a las autoridades municipales para que ellos también tengan este apoyo y de esa manera pues también la ciudadanía comience a evolucionar, comience a adaptarse, comience a darse cuenta que así como la sociedad evoluciona, las leyes son esa necesidad de esa evolución. Y compartirles precisamente que en esta ruta permite que se esté hablando ya de movilidad, que la sociedad se entere, se concientice y en contraste de legislar en fast track, donde autoridades y sociedad desconozcan el nuevo pacto que tenemos de convivencia social. ¿Cuál es el pacto de convivencia social? Aquí tampoco se trata de privilegiar al ciclista o al peatón. Aquí se trata de evitar más de 70 muertes que ya llevamos de enero de este año al día de hoy en Puebla. ¿Y de qué se trata de esta ley y cuál es el objetivo central? Evitar los siniestros y los accidentes viales que día con día está dejando a Puebla en un segundo lugar. Bueno, pues ¿cuál es el marco normativo? La Ley del Transporte del Estado de Puebla se aprobó exactamente el 3 de diciembre de 2021, que abrogó la Ley de Movilidad y Transporte que existía en ese momento en el Estado de Puebla, y la Ley de Vialidad del Estado de Puebla. La iniciativa contempla abrogar ya esta ley y la integra ahora, pues para que no haya un conflicto ahí de normas o una confusión. Y bueno, ¿cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Como ustedes tienen conocimiento, los congresos locales tenemos 180
días para poder armonizar esta ley y también para adaptarla a la complejidad de cada historia de cada estado. Y nosotros en esta área de oportunidad, pues logramos integrar en esta ley algunas situaciones derivado de algunos foros, de algunas reuniones, de algunas, yo digo, pláticas, de algunos consensos y de este trabajo que hemos venido haciendo como Congreso. Porque esta ley no la presenta una sola diputada. Esta ley la presentamos todos los diputados y la hemos hecho parte también de una sociabilización con todos mis compañeros de todas las fuerzas políticas a las que les estoy 100% agradecida por tener esta apertura en esta nueva evolución de la movilidad. Y bueno, ¿qué contiene esta ley que nosotros como Congreso presentamos el pasado 14 de marzo? Como les mencionaba, pues cada estado tendrá una historia diferente y una complejidad. Ahora, en el artículo 21, fracción 6, establece, y esto en un sentido humano, muchos de los padres de las víctimas se nos acercaron compartiéndonos que en ocasiones les habían cobrado el costo del arrastre, el costo también de lo que es el almacenamiento de su vehículo no motorizado. Y en este artículo, los dueños, víctimas y familias de los vehículos no motorizados, como las bicicletas, no pagarán el arrastre ni el piso, será gratuito. Otra de las situaciones que incluimos en esta ley, en la ley ya que es esta propuesta en Puebla, se le da la voz a la ciudadanía para que esté presente y participe en este sistema estatal de movilidad y seguridad vial, donde, como tienen conocimiento, el ejecutivo de cada estado tendrá a bien liderar pues la política de movilidad. Y en ese sentido, me parece que la ciudadanía, los colectivos, las asociaciones, y me refiero de personas con discapacidad, de ciclistas, de peatones y de los más vulnerables, pues tendrán voz en este sistema y ellos también y ellas también tendrán la oportunidad de poder escribir esa agenda de movilidad. Otra de las situaciones que incluimos es que en los edificios públicos y privados ya deberán de contar con un biciestacionamiento. Además que los ayuntamientos deberán gestionar estos en zonas de alta afluencia. Todos los que estamos en esta oportunidad y este privilegio que nos dieron de participar, sabemos que la infraestructura nos educa, que la infraestructura al momento nos hace tener una cultura vial. Y si no le dotamos a la ciudadanía de más biciestacionamientos, pues estamos limitándonos únicamente al uso del vehículo. Otro del contraste que nosotros incluimos es que se obliga a los ayuntamientos, de acuerdo a su estructura orgánica, a que prevean una autoridad especializada en movilidad dentro del primer o segundo rango. Y les voy a compartir por qué lo incluimos. Porque en la administración pasada de este ayuntamiento existía una figura secretarial de movilidad. Hoy es lamentable que en el actual ayuntamiento se haya mantenido movilidad con menos elementos y menos colaboradores y colaboradoras y se queda en solo una dirección que depende de la Secretaría de Infraestructura. Entonces, en ese sentido, pues estamos aletargando y estamos yendo en contracorriente con lo que en realidad tenemos que ir en un paso adelantado. Y en ese sentido, nosotros con esta inclusión, pues estamos previendo que exista un regidor específico en temas de movilidad. Otro de los factores que nosotros incluimos en esta ley es la obligación que el Estado y los ayuntamientos presupuesten dinero para el mantenimiento de banquetas, ciclovías, así como su conectividad y ampliación. En la ciudad de Puebla tenemos una ciclovía conocida, Hermano Cerdán, que les comparto que esta ciclovía tuvo una inversión aproximada de 280 millones de pesos y que se inaugura en el año 2016. Un año después, en el año 2017, el Cabildo de ese entonces aprueba por primera vez las normas técnicas donde indican que las ciclovías deben de estar al nivel del piso para evitar el riesgo de muerte en una ciclovía elevada. Sin embargo, pues ese dinero ya se invirtió. Sin embargo, esa ciclovía existe. Y en ese sentido, mucha de la ciudadanía que posiblemente no sea ciclista, pero que sí es vecina y es usuaria
de esta oportunidad de un espacio público, nos ha pedido que se le dé mantenimiento, nos ha pedido que se le instale nuevamente luz, que tenga la señalética adecuada y en evidente situación, ¿qué sucede? Puebla únicamente tiene 50 kilómetros de ciclovía, que lamentable que en este año, que en el siguiente y en el próximo de esta administración no tengan presupuesto para darle mantenimiento. Entonces, con esta obligación etiquetada, ya será sí o sí una responsabilidad, una obligación y una norma que todas las ciclovías tendrán que tener mantenimiento. Y se hace también eficiente el subsistema de información de movilidad al no dejar al libre árbitro cuando las autoridades van a estar remitiendo la información. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hacemos una obligatoriedad de subir cada 3 meses, como lo hace la ley de transparencia y que está comprobado y aprobado que es posible estar actualizando esta información cada 3 meses en este subsistema. ¿Qué sucede cuando no tenemos datos, ni cuantitativos ni cualitativos? Pues no tenemos ninguna capacidad de decisión, no tenemos ninguna capacidad de modificar cuáles son las estrategias para las zonas que tengan mayor incidencia en siniestros, y de esta manera, pues el no tener una información actualizada nos deja completamente vulnerables a tomar una decisión en lo que es el sistema de información. Y bueno, otro para finalizar de los puntos que metimos en esta nueva propuesta de ley es la suspensión temporal y definitiva de la licencia de conducir. ¿Y por qué nosotros hicimos ello? Hemos pasado 3 sucesos en este año donde lamentablemente se ha comprobado que el conductor o la conductora del vehículo es menor de edad, viajaba en estado de ebriedad y lamentablemente con 7 o 9 incidencias e infracciones viales por la misma situación que les explico. Entonces, quiere decir, ¿sí?, que como autoridad no es suficiente una infracción económica. Me parece que también debe de ser suficiente un aprendizaje en ética, un aprendizaje en valores y un aprendizaje también en el respeto a las y los ciudadanos que tengan otras formas de movilidad. Así es que lo que estamos haciendo también es que en este principio de enfoque sistémico y jerarquía de la movilidad se pueda generar esta perspectiva de género, y actividades de cuidados, que este sistema, estrategia y política estatal, así como instrumentos de política como infraestructura y diseño vial, y este subsistema de información de movilidad y seguridad vial sean el complemento necesario para dejar de ser el segundo lugar en siniestros viales. Estos observatorios ciudadanos pues son parte de las auditorías y de la inspección de infraestructura y seguridad vial y de instrumentos financieros y de cultura vial. Es necesario que los observatorios ciudadanos actúen con ese ojo vigilante y que nos hagan en la espalda y que nos den una calificación de cómo vamos. No podemos seguir siendo las autoridades monopolios de que todo está bien, monopolios de que así es la ley. No, necesitamos el complemento de la ciudadanía para saber que vamos por el mejor camino. También, como ustedes tienen conocimiento, el tema... Diputada, le encargamos acelerar un poco porque ya se nos está acabando. Así es, ya estamos por finalizar. Así es que, ¿qué hemos hecho en estos 2 minutos que me faltan para concluir? Pues estamos sociabilizando, estamos haciendo foros, estamos fortaleciendo esta sinergia, nos hemos reunido con todos los rectores del estado de Puebla para sentar bases para que el 50% de todo lo que se recaude de fotomultas, parquímetros y multas relacionadas pues sean también este recurso aplicados a la movilidad. En este, por ejemplo, foro que ya tuvimos con rectores, se rescató que se haga obligatorio a las aseguradoras obligar a las aseguradoras a que tengan mayor participación, porque como tienen conocimiento son los que tienen los datos al día. En nuestra plática y nuestra reunión que tuvimos con el foro de ciudadano de lo que es movilidad, pues ahí nos dieron el consejo de incluir ya en estas mesas de dictamen, prever el servicio de bici públicas, prever la obligación de los ayuntamientos de que cada municipio cuente con un consejo ciudadano. Y cuando tuvimos este foro que fue abierto por Zoom a la ciudadanía en general, nos pidieron que se integrara también en esta ley
en las mesas de dictamen, el fomento del transporte escolar, la publicidad oficial para promover la cultura vial y parques lineales en Barrancas. Y bueno, para finalizar, les comparto este último foro que tuvimos apenas precisamente esta semana, donde nos hicieron la verdad, favor de acompañarnos colectivos ciclistas de gran liderazgo en la ciudad de Puebla y que en ellos pues nos comparten que se sienten muy orgullosos de que Puebla esté en la delantera en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y el objetivo de estos foros es que este trabajo se haga consensado. ¿Y a qué me refiero para finalizar mi participación en 30 segundos? Aún estamos a la espera de que cualquier colectivo o ciudadano pueda ingresar otra propuesta de ley como llegó en el Senado. Aún estamos abiertos a que el Ejecutivo envíe su propuesta de ley de movilidad y seguridad vial. ¿Para qué? Para enriquecer estos proyectos. Lo importante en Puebla es que de todas las opciones, de todas las propuestas, se puedan dictaminar juntas y salir unidos como Estado, como Congreso y como autoridad a entregarle un producto final a la ciudadanía donde el objetivo sea viajes dignos y seguros para todas y todos. Muchísimas gracias y estoy a la orden de todas y todos ustedes para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muy interesante la presentación.